soy Alex. Y juntos somos Tertulia Basura. Alex. Alex Chimuelo. Alex, una pregunta muy rápida. ¿Cuál es la diferencia entre Bender, el robot borracho y mal hablado de Futurama, con, por ejemplo, Mazinger Z, Iron Man 28, una de las Valkyrias de Robotech, un Gundam, el Vengador, el Gladiador, todos esos robots? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Bender tiene una autonomía de pensamiento. Exactamente, Exactamente. exactamente. Los otros no, son manejados. Son piloteados. Exactamente. Exactamente. Ahora, Bender, decimos que, o sea, no solamente Bender, hay un sinfín de robots, tanto en el cine como en la televisión, que pueden pensar Sí. por sí mismos, Claro. tienen una autonomía. El tema es, este pensamiento que estos robots tienen, ¿es comparable al pensamiento humano? Por lo general no existe porque si no entramos ya, me imagino que lleno con el concepto de ciencia ficción, donde hay como una... A lo mejor incluso estos dos pensamientos no son comparables. Exacto. ¿Cachai? Exacto. Puede un robot, una máquina, un computador llegar a tener estados mentales como los que tenemos nosotros, puede llegar a tener una conciencia, puede llegar a tener alma, comillas, a ellas súper fuertes porque Sí, sea lo que sí. sea lo que el alma o la Sí, conciencia sí, son. Sí, exacto. ¿Cachai? O sea, Mira, es puta que difícil. es súper difícil. De hecho, esta es una pregunta que está siempre ha rondado todo el área científica desde hace mucho rato, que Sí. en particular desde más o menos 1950, Alan Turing, que es como el padre de las ciencias de la computación, se hizo esta pregunta. O sea, el mundo se estaba haciendo esta pregunta. Y él respondió de una manera muy esclarecedora, creo yo. Él dijo, mira, así que hay un juego de la imitación, ¿ya? The Imitation Game. Si un computador puede hacerte creer, ¿ya?, que estás interactuando con otro ser humano, podemos decir que este computador tiene una inteligencia como la humana. Ya. Ya, eso es el famoso test de Turing, la prueba de Turing, ¿cachai? Cuando un computador tiene que convencer a una persona de que no está hablando con un computador. Por supuesto, la persona no sabe que al otro lado podría haber un computador. Ya, sí, te entiendo, pero en ese contexto, ¿es una inteligencia programada o es una inteligencia que se va, no sé, autosustentando, yendo al concepto de ser consciente? Claro, está efectivamente... ¿tiene una inteligencia humana o está imitando que tiene una inteligencia humana? Que es, por eso se llama el juego de la imitación, ¿ya? De hecho, este test de Turing ya está un poquito obsoleto. Ahí, en 1980 salió un argumento nuevo que se llama la habitación china. ¿Cachai? Ya. ¿En qué consiste la habitación china? En una pieza cerrada, ¿cachai? Hay una persona, Jaime, por ejemplo. Yo no sé hablar chino, Ya. ¿ya? Pero tengo un libro de instrucciones, Ya. ¿cachai? Que dice, si te llegan los siguientes caracteres chinos, Ya. tú tienes que responder con estos Casita, cubito. cubito, dragón Ya. rojo, Ya. etcétera, etcétera. Tú tienes que responder con esta hilera de otros caracteres chinos, a pesar de que yo no sé chino. Entonces, por un lado, entran cartas en chino. Yo ni siquiera las leo, yo veo los caracteres. Los comparo con mi libro de instrucciones y respondo de acuerdo a la instrucción que está en el libro. Claro. Y devuelvo la carta. La otra persona va a creer que yo sé hablar chino, cuando en realidad no tengo idea, nunca en mi vida he hablado chino. Entonces, toda esta ciencia ficción que mencionas tú, ¿cachai? El computador de verdad sabe que está pensando, tiene un pensamiento humano, Ya. o está programado para hacerte creer que estás interactuando con un ser humano. ¿Ya? Esto ha estado, como te digo, este fue Alan Turing que se hizo esta pregunta. Hay una película muy bonita, un biopic de Alan Turing, que salió hace un par de años, que se llama The Imitation Game. Aquí le pusieron el código Enigma, la que está protagonizada por Benedict Cumberbatch. Cumberbatches. Mi némesis. Sí, sí. Tu rival. Mi rival. Y ahí está bonita la película, pero como biopic. No se le dio el enfoque, ¿cachai? No, exactamente. Por ese lado. Se mostraron como otros tópicos, ¿cachai? Están hablando más de la persona. Exacto. Que yo creo que está bien. O sea, Sí. esa es la idea Sí. de ese tipo de películas, ¿cachai? Películas biográficas.
toda la No, razón. no ahondaron en lo que era el test de Turing y la supuesta inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Está muy buena, creo que está en Netflix, o no sé, pues se lo sacaron. No, porque creo que ya no está. Ya. Pero bueno, vayan a verla, está muy buena. Ahora, ese fue Alan Turing. Ya. Después, no, de hecho, de manera casi paralela, Isaac Asimov, escritor norteamericano de origen ruso, se hizo esta misma pregunta. ¿Sí? Yo creo que nos conviene hacer un pequeño paréntesis sobre Isaac Asimov. Yo creo que es uno de los grandes escritores de ciencia ficción que ha tenido este mundo. Es tremendamente prolífico. No solamente ha escrito ciencia ficción, sino que también él era profe de bioquímica. Es que yo creo que esa es la dualidad de Asimov. Por ejemplo, el contexto de escritores de ciencia ficción versus, no sé, Crónica Marciana, Ray Bradbury, por ejemplo, y otros contemporáneos, ellos escribían sobre situaciones o cosas que en realidad podrían existir o no existir. En el caso de Asimov, por lo general, siempre son como en base a estudios, O sea, genera estas proyecciones. claro, o O sea, sea, como un Julio Verne. mucho de la ficción de Asimov tiene mucha ciencia, ¿cachai? De hecho, él escribió un montón de libros que no son ciencia ficción. Yo tengo varios ahí, tiene por ejemplo, no sé, pues, 100 preguntas básicas sobre la ciencia. ¿Cachai? Explique por favor qué son los agujeros negros. Y él con una capacidad didáctica extraordinaria te lo explica. Bueno. ¿Cachai? Momentos estelares de la ciencia, breve historia de la química. Tengo varios proyectos. Highlights de la química. Puta, y uno dice, puta, que lata la historia de la química. No, sé que él lo hace súper. Bueno. Tiene una guía para el Antiguo Testamento. O sea, uno hasta entiende. Sí, claro, esa es la capacidad que él tiene. ¿Cachai? Ahí está programando la inteligencia. Y además, como te digo, escribió una cantidad de libros de ciencia ficción extraordinarios. ¿Cachai? Está la Fundación, que es, junto con Duna, se están como peleando cuál de las dos es la mayor saga o la mejor saga de ciencia ficción. Y yo estoy ahí, yo creo que sean a penales. A mí, de verdad, los dos me gustan mucho. ¿Ya? Pero Isaac Asimov, para retomar el tema, él se hizo esta misma pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando los computadores tengan una mente como la mente humana? Y no solamente eso, sino qué va a pasar cuando sobrepasen nuestra mente humana. Sí, eso creo, lo hemos hablado en otro momento y es perturbador, por decirlo menos. Por lo menos, exactamente. Sí. Hay un cuento, de nuevo, muy bonito de Isaac Asimov, que se llama La Última Pregunta. ¿Cachai? En La Última Pregunta hay un computador que se llama Multivac. ¿Ya? Esto es muy en el futuro. Cuando... O sea, ni tanto. Todos los negocios de la Tierra, todos los temas militares de la Tierra están administrados solamente por esta gran máquina, Multivac. ¿Ya? Qué loco. Y se llama Multivac porque en ese momento había un computador muy grande que se llamaba Univac. ¿Cachai? Entonces la gente le hace preguntas a Multivac, una serie de preguntas. ¿Cachai? Pero una pregunta ¿es posible detener la entropía en el universo? Y Multivac no responde, dice datos insuficientes. Entonces el cuento empieza a avanzar y pasan varios miles de años. La humanidad está muy, muy avanzada. Y en ese momento Multivac efectivamente tiene todos los datos para poder responder la pregunta. ¿Es posible detener la entropía en el universo? Y él responde que sí. Y cuando responde que sí, dice hágase la luz y resetea el universo. ¿Sí? ¡Wow! Es muy bueno, muy bueno el cuento. ¿En serio? Sí, a pesar de que entre comillas le conté el final, no es así, no solamente eso, hay que leerlo. Ahí tiene un final alternativo. Está, si uno va a todas las librerías de Chile y pregunta por Isaac Asimov, está ese cuento. En particular debería estar en cuentos completos, no sé si el 1 o el 2, que son como tomos aquí, ¿viste? Grandes tomos de cuentos de Isaac Asimov. Entonces no sé si está en el 1 o en el 2. ¿Ya? Qué buen cuento. Sí, ¿no? Y aquí está también Atardecer, que es en un planeta que tiene 3 soles, ¿cachai? Que nunca se hace de noche y cada no sé cuántos miles de años hay un eclipse total y la gente por primera vez ve las estrellas. Bueno, queda la cagada. Pero bueno, no sé, Isaac Asimov, yo hacía Isaac Asimov, me saco el sombrero, le configuro el home theater, ¿cachai? Le cargo la Biblia, le muero la palta, todo. ¿Cachai? Así que, bueno, pero él sí hizo esa pregunta. Multivac responde que sí es posible tener la entropía del universo, resetea el universo. Eso se llama la singularidad.
cuando partió el universo. ¿Cachai? Yo hace poco hice la búsqueda lo googleé, que es el concepto moderno, lo googleé, ¿La singularidad? la singularidad, y aparece. O sea, claro. O sea, Te hizo inmediato, cuando se produce. el comienzo del universo. ¿Cachai? Y estamos, los científicos ocupan también el concepto singularidad tecnológica, que va a ser cuando toda la inteligencia artificial que están creando, todos los estudios que se están haciendo. Ahora la inteligencia artificial actual no es tan buena, ¿cachai? Pero en un futuro no muy lejano va a llegar el momento en que esa inteligencia artificial va a poder decir, como dijo René Descartes, va a decir mojito ergo sum, no va a decir No, sí. cogito ergo sum, Si hubiera sido cubano, claro, hubiera dicho mojito, algo así. a decir cogito ergo sum, pienso, luego existo. Un jamaiquino, cogollito de rosa. Cogito ergo se va a reconocer como una entidad separada, La conciencia. va a tener conciencia de sí mismo, ¿cachai? Y en eso va a adquirir una hiperinteligencia en la que nos va a sobrepasar. ¿Cachai? Súper luego nos va a volar la raja. Es muy probable, ¿cachai? Y nadie puede saber, pues, ni los científicos ni los filósofos se han puesto de acuerdo, uno, cuándo va a ser, ¿cachai? Muchos estudios dicen que debería ser, entre comillas, luego. O sea, Como el 2019. así onda 2040, Ah, ya. ¿cachai? O sea, el punto es que voy a estar vivo para poder ver eso. Sí, sería loquísimo. O hay otros que dicen, es que no, te faltan 500 años todavía. Entonces hay mucha Ya. ambivalencia en ese sentido. Ya. El punto es que nosotros estamos preguntando cuándo, no si es que va a pasar. ¿Cachai? Y, como te digo, nadie sabe qué es lo que va a pasar cuando se produzca ese escenario. ¿Cachai? ¿Qué es lo que viene después? Claro, ¿Cómo claro. nos va a afectar una hiperinteligencia Sí, acá en la Tierra? sí, ¿Cachai? loquísimo. Existen varios escenarios sobre todo eso. ¿Ya? El primero sería el escenario malo, que esta superinteligencia dice, ¿sabes qué? La raza humana no tiene ni un brillo, valen callampa, así que los voy a exterminar. Hollywood se ha hecho toda la plata que tienen en base a ese tipo de películas. Terminator, Sí, Matrix, sí, Ex Machina, que es una de las que vamos a comentar ahora. sí. ¿Cachai? El segundo escenario es cuando las máquinas, ya, de acuerdo, nos quieren nos quieren erradicar como raza y nosotros damos la pelea y ganamos. ¿Ya? Eso aparece en Duna, no en esto, sino que en las precuelas de Duna. Ya, ya. Vamos a hablar de eso, que es el yihad butleriano, ¿cachai? Que ganamos y el mundo vuelve a un estado sin computadores, Ya. ¿cachai? El tercer escenario sería el del hombre bicentenario, ¿cachai? Sino que esta hiperininteligencia nos reconoce llenos de fallas, pero nos acepta amorosamente y nos abraza y nos ayuda, no sé, a viajar por las estrellas, a viajar por el tiempo, nos ayuda a crecer como raza humana. Ya. Y el cuarto escenario sería Ellos son. que ellos se van, Ellos exactamente, se no están ni ahí con nosotros y pasan de nosotros y desaparecen, ¿cachai? No estoy ni ahí con este virus, no estoy ni ahí. Con esta raza inferior y la Claro, y ¿para qué les voy a hacer Exacto. la vida más mala que la tienen? Mejor me voy yo. Entonces queremos revisar tres películas que están dentro de los primeros tres escenarios. El primero sería el escenario malo, El negativo. el negativo, ¿cachai? Y para eso quiero hablar de Ex Machina, ¿cachai? Que es una película del 2013 dirigida por Alex Garland. Es la primera película de Alex Garland. Él antes solamente había escrito películas, ¿cachai? Él escribió 28 días después Sunshine y Dread. Las tres yo las encuentro súper buenas, ¿cachai? Esta es como su ópera prima, ¿ya? Ex Machina trata de Caleb, Sí, tal cual. que es un joven programador que trabaja por una empresa que podría ser Google, ¿cachai? Que domina la internet, Claro. y se gana un premio para pasar una semana en la casa de su jefe. Sí, que era era como una lotería. Porque en realidad no era por una. No era porque No era un concurso. Exacto, no era como era ciertos requisitos. No, era al azar. Sí, pues cualquiera podría ser un contador, podría ser cualquiera. Cualquiera. Entonces, Ex Machina, aquí tenemos el Blu-ray de Ex Machina. Y nosotros vemos la película o la trama se va desentrañando según lo que Caleb
va viendo. Nosotros somos Caleb. Exactamente, Lo vamos siguiendo a él. exactamente, Y vamos aprendiendo lo que está aprendiendo él. Vamos en el mismo viaje con él. Exactamente. Y es como la típica película de que, sé que hay algo que ya se está desarrollando Sí. y este tercero que llega tiene que empezar a ver qué es lo que está pasando. Claro, y en la cual tiene acceso a información a la que no tiene acceso. Exactamente. Entonces, aquí cuando está con su jefe en como una gran finca, le dicen que él va a ser el componente humano de un test de Turing. Él tiene que identificar si la persona con la que está interactuando es o no una inteligencia artificial. ¿En qué momento deja de ser máquina y ya yo propiamente tal, yo ser humano, Sí. no difiero entre lo que haría un ser humano y una máquina? Claro, y le doy componentes o humanizo a esta máquina. Exactamente, ese es el concepto. Humaniza esta máquina, claro. Yo creo que una película súper... a mí me gustó mucho. La encuentro súper pulcra. Tiene buen ritmo. Es súper fluida la película. Sí, tiene la súper verdad. buen ritmo. Está súper bien. No te quedas pegado en ningún momento, así como. No hay ninguna escena mala, por decirlo. Todo está Ya, bien hilado. sí, Súper buena sí. relación. Me gustó. ¿Qué más? Las tomas también están Sí, súper eso te iba a comentar. Si te fijas, tiene como puntos de fuga y tomas que son, como decía, muy limpias, bien. muy Kubrick. Sí, sí, por supuesto. Los tonos, Sí, ¿cachai? Los sí. baños, Sí, weón. sí. Ese pasillo donde está como el desenlace. Sí, sí. De hecho, una crítica gringa la clasificaba como si fuera ciencia loca, pero de Kubrick. ¿Cachai? Porque de hecho tiene mucho sentido con Ciencia Loca, que es donde una película de Adam Hughes, del 80 y algo, Sí. ¿cachai? Donde dos nerds crean a su mujer perfecta. ¿Y quién era? Era Kelly LeBrock. Y le llevan. Kelly LeBrock, la Ok. chica de rojo. Claro. Y I just called to say. es buena Ciencia Loca. Sí, es muy chistoso. John Hughes. Bueno. Aquí es lo mismo, ¿cachai? Porque la inteligencia artificial o este ser artificial es creado por Nathan, que es el personaje de Oscar Isaac, que es el más Oye, famoso por El despertar de la fuerza. Sí, oye, a todos, puta, qué buenos actores. Sí. Este último, ¿cómo se llama? Oscar Isaac. Bueno, súper bueno, súper Oscar bueno. Isaac, el Brendan Gleeson, que es el hijo de Liam Gleeson, no Liam Neeson, Brendan Gleeson, que es el viejito que aparece en Brujas, en El Guardia, que es súper bueno. Y la Alicia Vikander. Oye, súper bien. Ella No, es de muy- verdad, es buena. sí, yo a ella la había visto solamente antes en El hombre de Cipoll. ¿Cachai? Bueno, son puros buenos actores. Es un drama entre estos tres. De hecho, es como un ajedrez mental entre ellos tres. El dueño de la empresa, que creador de la inteligencia artificial y el cabro que está haciendo el test de Turing. ¿Cachai? Sí. Y este personaje es silente de la sirvienta. Claro, esta geisha que aparece por ahí, Kyoko. Kyoko. ¿Cachai? Una película muy recomendable. Sí. sí, No quiero que comentemos el final porque no es una película que No. aquí se dio en el cine. sí. No la dieron acá, por lo que yo recuerdo. O sea, sí, que estuvo Tuvo una poco, semana. probablemente. Porque no, Puta, debería No, haber no. cosas. no es cine masivo. No, pero yo creo que es una ciencia ficción para adultos, pero creo que es muy, muy accesible. Ah, no, por supuesto, sí. Pero Sí. yo creo que en contexto comercial, no, Sí, no, ¿cachai? probablemente. No es popcorn. Y de hecho creo que tampoco le fue tan bien. Me imagino que no. ¿Cachai? Pero sé que es súper buena, súper buena. Sí, a mí me gustó un Súper montón. bueno. Así que, pero vamos a contar, es un escenario en el que las máquinas se revelan. Eso es todo lo que podemos decir entre Sí, o comillas. sea, el desarrollo de, probablemente tal, de la conciencia de una máquina, llegar al punto de conciencia de una máquina. Y- Pienso luego existe. Pienso luego existo, ¿cachai? Porque ella lo hace súper bien. Sí. Ella lo hace súper bien, así como. Sí, no, yo creo que aquí se Muy bien. ejemplifica mucho eso del... ¿Tienen efectivamente, o podría un computador llegar a tener alma? Es que el tema es ese, o sea, ¿cómo definir el alma? Y Porque quién lo tiene y quién aquí, no por lo tiene. ejemplo, podríamos tener que esta inteligencia artificial, no sé si desarrolla un alma, porque en realidad en algún momento comete algún acto negativo, ¿cachai? Pero eso no... Pero, Mucha gente tiene alma y sigue siendo sí, actos negativos, claro. sí, no, pero en el contexto de que alguien que supuestamente te hizo bien, Ujú. ¿cachai? Si el hombre nace esencialmente bueno,
Sí. Y por ahí, ¿cachai? Va aprendiendo cosas o según el aprendizaje en su vida, va tomando palco hacia Pero llevarse atrás. eso es naturaleza versus cultura. Exacto. Y en este contexto yo quedé así como, ¿por qué? Ah, ya, ¿Por perfecto. qué lo hizo? Si nadie le enseñó a hacer mal, ¿por qué lo hizo? Porque tiene, Mira, no lo había considerado. porque tiene dos referentes. Sí. A Caleb Nathan, y Nathan. su creador, sí. Que un tipo súper frío y tiene súper claro todo el tiempo que todo lo que él está haciendo son máquinas para que desarrolle inteligencia Sí. artificial y no sensibiliza con el desarrollo de la conciencia de esta De persona. hecho, si tú te fijas, Persona. Máquina. sí. Pero desde siempre, así lo veo yo, Nathan estuvo creando, entre comillas, robots sexuales. Sí, Entonces, de hecho, todos los personajes, todas las versiones anteriores de estos robots eran versiones de cómo él ve a las mujeres. sí, claro. ¿Cachai? ¿No? Entonces, por eso, no sé, tenían como ciertos tipos de físico muy Claro. específicos, No, etcétera, bueno, y eso. Y por otro lado tenía a Caleb, etcétera. ¿cachai? Que yo no sé si el nombre de Caleb es como a propósito, Sí, ¿cachai? por supuesto, como, tiene como súper bíblico. Sí, tiene todo el tema de cuestionar también a tu creador, etcétera, etcétera. Sí, hace un juego, por ejemplo, Caleb casi que diciéndole Dios a O sea, Nathan. él está creando vida. Exacto, ¿Cuál es el requisito para ser Dios? exacto, ¿Crear vida? Bueno, si es así, este loco también claro. podría Y, clasificarlo como y eso. ese polo es bueno, ¿No? y ese polo Caleb Ah, es bueno, ¿cachai? Que esa es la otra mirada que sí, tendría él él, tiene un compás moral. por supuesto. Exactamente. De hecho, por eso fue elegido también para hacer el test. Sí. ¿Sí? Pero no, es una película súper interesante que te permite hacer esto. Sí. Seguir analizándola de manera Sí, posterior. sí, de verdad, porque me hago la pregunta todavía, ¿por qué? Porque, Guay. no, y si era efectivamente buena o mala. ¿Y qué va a pasar en el futuro con ella? Porque en el fondo yo, Porque ella bueno, no tiene la hiperinteligencia que yo menciono. No pero todavía. es que a eso iba, porque en el contexto del desarrollo del aprendizaje, te vas volviendo más inteligente, menos inteligente, o vas dejando cosas Va más. creciendo. Exacto. Ujú. Que de hecho ella a mí me lo mencionó. Y yo creo que ese desarrollo es el que tal vez hace que se genere esta, esta actitud no sé, el contexto egoísta podría ser, no Ya. sé, de ir recabando información, ¿cachai? Ya. O sea, en el fondo información es mirar, observar. O sea, yo creo que, Y ahí- que el mismo tagline de la película, creo que es. No es. Y yo creo que ahí, O sea, ¿qué emoción hay más humana que el querer sobrevivir? Pero en fin, esa es la primera película, ese es el primer escenario. Que no vamos a hablar de Terminator ni de Matrix, que podríamos hablar, pero no, ya. Las máquinas que se rebelan contra su creador.